Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos la época técnica planetaria, parte 3, la conciencia y existencia tecnificadas. En la época técnica planetaria, todo se hace y se piensa, todo se aprende y todo se enseña según el esquema de racionalidad que se incorpora a la cabeza y a la mano de la totalidad de los hombres y en todos los espacios y rincones de la existencia y del planeta, donde la exigencia es aprender las reglas del juego e ingresar a acoplarse al plan de la tecnología. En efecto, nadie queda fuera del abrasador planificar. Todos los oficios, todas las profesiones, las actividades especializadas de las diferentes áreas de la vida social, así como la gran diversidad de actitudes, comportamientos, quehaceres y decisiones que se asumen en la escena de la vida cotidiana, pero también en aquellos ámbitos de actividades teóricas, reflexivas y críticas, son penetradas por la luz y por la sombra de la época técnica planetaria, que como medida instrumental y estratégica tiende a tecnificar absolutamente a todo ente, natural, racional, social e histórico. La tendencia y exigencia de pensar y de asumir la existencia en términos de producción y acumulación, de cuantificación y matematización, de contabilidad y de cómputo, para racionalizar los distintos niveles de la existencia humana y el conjunto de actividades que ahí se efectúan, es el sello que la época técnica planetaria contundente e indiferenciadamente imprimen. Como río que arrasa en su crecida al estrecho valle, la tecnología arranca todo lo que se interpone en su camino y lo integra a su propio terreno. El poeta romántico, el anarquista, el comunista, el hippie, flotan arrasados por sus aguas. Ninguna rebelión puede contenerlas, sino añadir, a pesar, un poco de color a los despojos de la historia. Esto hace saber William Thompson en su obra Oscuridad y Luz Difusa. Nada ni nadie queda al margen de la luz artificial de la tecnología, que obliga a actuar y a pensar racionalizadamente o en términos de producción y eficacia sobre el menú en el cual el dedo digitalizador le otorga al individuo la ilusión de que es él quien decide y lo encumbre en una falsa autoridad en la cual es imposible advertir la mínima grisna de pensamiento crítico o fuerza negativa que haga violencia sobre el estado de tecnificación, de enajenación y de fetichismo en el que la vida y la conciencia se sumergen por obra de la tecnología. Que la conciencia y la existencia discurran bajo la sombra de la tecnificación implica que los actos de la razón dejen de ser libres, es decir, vocacionales, para volcarse hacia la profesionalización y especialización. Terreno en donde la razón, armada de conocimientos científicos muy vastos, sistemáticamente se enfila a la apropiación, dominio y control de las cosas para obtener beneficios, ganancias y rentabilidad. La gratuidad y el desinterés por hacer bien las cosas, con alcances comunitarios, caen en el olvido.
Al avanzar a pasos de gigante, la época técnica planetaria también produjo que todos sus logros y triunfos, avasallantes e instrumentalmente logrados, sobre el orden de lo natural y la clasificación, jerarquización y nivelación de lo social, desembocaran en un nihilismo mundializado y sombría globalización, pero encubiertos por una positividad e ideología del progreso. Es inevitable señalar que bajo la luz del progreso hay una sombra de terror que invade la vida tan violentamente como un huracán, que desborda montes y valles a su paso, que hace temer por el futuro de la humanidad debido precisamente al tipo de control y tecnificación de la existencia. Para decirlo junto con Eduardo Nicol, efectivamente, expresa el filósofo mexicano, el futuro de la humanidad está en peligro, y ese peligro no viene del auge de la técnica, sino de la tecnificación de la vida entera, en tanto tecnificación significa predominio de la búsqueda totalitaria de la utilidad, y puesto que la técnica es una profesión utilitaria, el peligro crece. Esto escribía Nicol en El porvenir de la filosofía. Por supuesto, el progreso llevado a cabo por la tecnología a lo largo de la época técnica planetaria requiere de ser justificado y legitimado para no tomar en serio las anomalías o contradicciones propias de la dialéctica del progreso científico y tecnológico sobre la naturaleza, exclamaba Adolfo Sánchez Vázquez en su conferencia magistral en el Congreso Internacional de Filosofía en la ciudad de Guanajuato, allá por el amanecer de la década de los 80, decía el autor. Ello requiere ocultar o enmascarar la verdadera naturaleza de un proceso que no solo puede ser considerado en su condición instrumental, sino en relación con los fines que en él se materializan. Pareciera que la tecnología desde su origen mismo fuera independiente de toda voluntad humana. La creencia de que la tecnología, de alguna manera, no está controlada por el hombre y que ella sigue su propia dinámica, es una idea desarrollada por los literatos de la ciencia ficción, los cineastas, los poetas y los filósofos, todos los cuales ponen por delante la actividad destructiva, en tanto la tecnología deja de estar guiada por motivaciones humanas. Por ejemplo, Heidegger piensa al respecto lo siguiente. Escribe: el progreso ha ido tan lejos que no hay derogación posible. Nadie puede prever los futuros cambios radicales, pero el avance tecnológico será cada vez más rápido y nunca se podrá parar. En todos sus ámbitos de existencia estará cada vez más firmemente cercado por las fuerzas de la tecnología. Estas fuerzas que por todas partes y en todos momentos exigen, encadenan, estiran, presionan y se imponen al hombre, bajo la apariencia de algún que otro artificio técnico. Estas fuerzas lo han llevado desde mucho tiempo lejos de su voluntad y lo han hecho disminuir su capacidad de decisión. Escribía Heidegger en ¿Qué significa pensar? La dinámica con la que se va realizando la época técnica planetaria como progreso y enseñoramiento del hombre sobre la naturaleza y las contradicciones que se generan en su núcleo, en realidad no son más que la efectividad de la lógica de la producción capitalista, que a la larga implica una condición de tecnificación de la conciencia y de la existencia, apoyada firmemente y positivamente también en el trabajo de la razón moderna, principalmente en tres planos. En primer lugar, la razón produce una ideología que obliga a lo racional a concretarse solo en un aspecto de la realidad y afirmar que lo demás es pura ilusión. Lo hace llevando a cabo la tarea histórica formal que ella misma se fija y suprimiendo la necesidad de la crítica de lo real,
De ahí el positivismo. En segundo lugar, la razón llega a ocupar este espacio de un modo tal que fuerza una oposición eficaz a la metafísica abstracta y con ello hace que la crítica parezca culpable de irrelevancia, le hace Heidegger. Peor aún, puede de hecho obligar a la oposición a aceptar una ontología afirmativa. Por último, la razón está al servicio del orden social, en concreto cuando fomenta la eficacia productiva y política, pero también de la represión. Lo más grave todavía de estos tres horizontes en los que la razón moderna imperativamente trabaja a fin de ocultar los aspectos contradictorios de su proceder es que, como lo escribía Friedman también en su ensayo sobre la filosofía política de la Escuela de Frankfurt, se vuelve instrumental. Quien vive bajo los efectos y el dominio de una conciencia tecnificada jamás aceptará que lo artificial no vive sino a condición de lo natural. Es por ello que el pensar tecnificado agota el pensamiento crítico y al mismo tiempo oculta su naturaleza formal e instrumental e impide que el sujeto pueda comprender el carácter o naturaleza de su racionalidad. Esto es así porque, en palabras de Adolfo Sánchez Vázquez, ocultar que el progreso tecnológico, lejos de obedecer a una lógica propia o a una coacción objetiva interna, responde a fines e intereses reales que son los que en las grandes decisiones tecnológicas oculta asimismo el hecho de que el poder de la tecnología se haya condicionado por el marco social y político correspondiente y que, por tanto, la racionalidad tecnológica como racionalidad instrumental se haya limitado por esos intereses reales y por ese marco, y oculta finalmente que en nuestros días la tecnología se desarrolla sobre un fondo irracional que hace cuanto más racional sea la acción tecnológica, más racional se vuelva su uso.